¿Qué tal amigos de qué show? ¿Cómo están? Soy Alex Guizar y como siempre me da muchísimo gusto saludarles en este espacio en Carisma TV. Y bueno, como siempre, ya lo saben, no podemos estar completos si no está mi buen amigo El Rulas. Muy bien, Alex, ¿cómo está, bandita de qué show? Amigo, no nos cambiamos de ropa. Pues bueno, digo, había que aprovechar, ¿no? Para que la siguiente lavada ahora sí ya saliera A todo lo que tenía profundidad. a profundidad. Hay que poner la Exactamente, lavadora, lavado profundo. exactamente. El ciclo fuerte. Ciclo fuerte, ok. Oye, y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre la historia del rock en México, que pues tiene muchas historias, muchas anécdotas, como lo vimos en el programa anterior, donde empezamos a hablar de cómo se gestó este movimiento eh, aquí en México, ¿no? Desde los grupos que hacían versión, covers, que no versiones, de los grandes éxitos de la música en inglés, de cómo empezaron estos grupos, pues contestatarios mexicanos a empezar a componer sus propias rolas en inglés y luego ya las hicieron en español. Y pues bueno, mi estimado Rolas, vamos a continuar con esta breve pero sustanciosa historia del rock en México. Ok, como tú digas, siempre y cuando no hables de Maná otra vez. ¿Quién sigue? Bueno, ok. Dentro de este movimiento surge otro grupo que se llamaba Botellita de Jerez. Ah, ok. Y los botellos nunca cantaron en inglés, No. pero se subieron a este tren del meme y dijeron, pues vamos a hacer nosotros también nuestras rolas. Pero lo que estos señores hicieron y lo destacado que hizo Botellita de Jerez fue que le empezaron a poner el toque mexicano, ¿no? Porque dijeron, El bueno, Guacarrock. somos rockeros y vamos a decir, y la gente cómo va a saber que somos mexicanos, pues vamos a darles pistas, ¿no? Y desde su nombre, Botellita de Jerez, que es un dicho muy mexicano, ¿no? Botellita de Jerez Todo lo que digas será será al al revés, revés. ¿no? Entonces desde ahí empezaron y otra pista de que era rock hecho en México, pues decían, pues el guacamole, ¿no? Ujú. Es algo muy peculiar de México, entonces lo que nosotros hacemos es guacarrock, ¿no? Abuelita de Batman. Abuelita de Batman, ¿no? Y armaron ese rollo para alarma de tos, ¿no? Ajá, Y la ajá. empezaron a hacer de tos en todos lados. Y cuando sale Botellita Jerez, pues bueno, fue así como, pues toda una conmoción en el público porque ellos también popularizaron este rollo de que naco es chido, ¿no? Ujú. O sea, y reivindicar lo que estaba mal visto y lo naco y demás. Y pues la verdad es que sí, sí tuvieron su importancia, no tuvieron quizá un éxito impresionante como los otros grupos, pero sí marcaron este estilo de, ¿sabes qué? Vamos a darle pistas a la gente de que somos un grupo de México. Y a partir de ahí las bandas que siguieron lo empezaron a hacer, ¿no? Y la primera banda ya de la nueva generación, ya de la siguiente generación, estamos hablando de los Caifanes. Sí, de Botellita de Jerez, bueno, qué decir también de que se mueran los guapos, ¿no? Era una muy buena canción, mi querido amigo, y que conectó con la banda. Caifanes, que tenían creo que fue más una imposición de la disquera, el tratar de generar esta idea de que eran los The Cure mexicanos, ¿no, Alex? Porque no tenían, bueno, yo particularmente no les encuentro en lo más mínimo una conexión como tal en musicalmente hablando. ¿Tú qué piensas? No, pero sí fue una de sus influencias, sí fue una de sus influencias musicales, pero como que muy perdida, ¿no? Pero sí el look del cabello parado, de pintarse los ojos, de ponerse labial y todo eso, pues sí era muy de Robert Smith, ¿no? Ujú, ujú. Muy de The Cure. Y ellos también siguieron con el rollo de que, ¿sabes qué? Vamos a decirle al mundo que somos mexicanos. Y la primera parte para decirle que eran mexicanos, pues era el nombre, ¿no? Caifanes. Caifanes, Ujú. que el nombre de Caifán viene de una película del mismo nombre donde por cierto sale Julissa y donde sale también Sergio Jiménez y Ujú. otros actores muy destacados y donde pues daban esta imagen del Caifán que aparte es un tema, bueno, es una palabra que viene de la gente que venía de Estados Unidos, ¿no? Y que fue una mezcla, o sea, tiene dos acepciones, ¿no? Por una parte, el Caifán
es el Caifán, ¿no? Un Ujú, cuate que te cae bien, y es ujú, la mezcla del Spanglish, ¿no? ujú, Y por la otra, pues los Caifanes también eran así como esta gente, como de los malandros urbanos y demás, ¿no? Entonces, Saúl Hernández cuenta que de niño esa palabra la utilizaba mucho su mamá para darle miedo y que le decía, no te salgas a la calle solito porque te van a robar los Caifanes. Y entonces a él se le quedó ese rollo y cuando dijeron, pues es que somos una banda, contestataria, agresiva, pues somos unos Caifanes. Y por eso se pusieron Caifanes, porque originalmente eran las insólitas imágenes de Aurora, que ujú. duraron muy poquito tiempo con ese nombre. Ok. Y bueno, no sé si los Caifanes terminaron robándolo a él o él robándole a los Caifanes, ¿no? Habrá que preguntarle a Saborrón. Sí, buena, Porque después buena cambiaron a pregunta. Jaguares, ¿no? Sí, luego cambiaron a Jaguares, ¿no? Ajá, Que también es un rollo muy mexicano, ¿no? Porque el ajá, ajá. jaguar también en las culturas antiguas era un animal de veneración y de culto, ¿no? Entonces seguían con este rollo de seguir dándole pues la esencia, ¿no? De México. Y otro grupo que también surge por esa época, La Maldita Vecindad Y y los los hijos hijos del del quinto Quinto patio. Patio, ¿no? Ujú, Y entonces La Maldita también empieza a mandar estos mensajes de que pues somos mexicanos, ¿no? Y desde el nombre, o sea, había una canción en los 50 que se llamaba Quinto Patio, ¿no? ujú, Y que por vivir en Quinto Patio, pues despreciabas mi amor. ujú, Y entonces por eso era la maldita vecindad, ¿no? O ujú, sea, quería salir de la maldita vecindad y ser de los hijos del Quinto Patio. Y empezaron a jugar mucho con la figura de Tintán ujú, y del Pachuco, ¿no? De ujú. hecho, pues su vestimenta era de Pachuco que Tintán popularizó en las películas e incluso justo en la canción de Pachuco, pues Ujú. ahí tienen Ya llegó su este pachucote. un sampleo Ujú. de Tintán, ¿no? Sí, fue un excelente disco. Yo creo que es de esos discos que imprescindibles para aquellos que les gusta el rock, sobre todo el rock mexicano. Un maravilloso disco que tampoco les duró mucho la fama. Eh, es lo malo de hacer un muy buen disco, mi estimado Alex, porque pues, las expectativas son muy grandes, ¿no? Entonces ya después de un gran circo, si no memoria no me falla, Así es. ya no pudieron repetir el éxito como tal. Por ahí sacaron alguna canción después, creo que se llamaba Cocodrilo, no Ujú. recuerdo, ¿sí? Don Palabras. Don Palabras, perdón, era Don Palabras el a que me quería También sacaron referir. Cocodrilo. Ah, ok. Esas dos canciones creo que fueron las que por ahí llegaron a puntear un poco, porque también les llegó la sombra de las víctimas del Doctor Cerebro, que era como una versión paralela de La Maldita Vecindad, ¿no? Digamos, aunque eran así como más oscuros, ¿no? Ajá, ajá. Y eran así como más, Ujú. darketos y demás, pero sí, Sí, pero digamos que, lo primero era La Maldita. digamos que se inspiraron, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, y llegó otro grupo de jóvenes que también vino a romper el esquema, ¿no? Y estamos hablando de los de Fobia, que de Ujú, repente Fobia, pues eran una banda muy extraña, muy, muy extraña, que por cierto, Saúl Hernández de Caifanes apoyó para que hicieran sus primeros demos, porque ellos eran súper fanáticos de Caifanes e iban a las tocadas de Caifanes en Rocotitlán, que dicho sea de paso, Rocotitlán era un lugar que hicieron los Botellos. ujú, Sergio Arau y compañía ujú. fundaron ese lugar porque de repente no había sitios en la Ciudad de México para tocar y dijeron, pues no hay dónde tocar, vamos a hacer nuestro lugar, ¿no? E hicieron Rocotitlán y nuevamente la alusión a que somos mexicanos, ¿no? O sea, en lugar de Tenochtitlán es Rocotitlán, Ujú, la ciudad del rock, y ahí se presentaban todos, ujú, y se presentaron todos, y tenía la peculiaridad de este lugar de que tocaban todos los días y todos los días había concierto en vivo, ¿no? O sea, fue una época muy buena un gran semillero. para el rock nacional y los Fobios, pues de ahí salieron, ¿no? Y Saúl Hernández apoyó a Fobia para que surgieran y pues despertaron como que muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque de repente decían, pues estos chavos así como fresitas, ¿no? Y llamaban mucho la atención por Leonardo de Lozán, que siempre fue muy bien parecido y que a pesar de que no es el gran cantante, pues tenía por ahí su estilo, pero pues jalaba mucho público femenino porque Mucho. lo iban a ver A él. principalmente a él, ¿no? Y las canciones eran muy raras, ¿no?
de repente Paco Huidobro, que es el guitarrista Y hermano de Mickey, y hermano de Mickey Mickey de de Molotov. Molotov, exacto, resulta que era el compositor principal y él decía que pues le gustaban mucho los animales, se hizo su bestiario, ¿no? Ujú, Y por eso en el primer disco pues hay canciones como El Microbito, ¿no? Hay canciones como La ujú, Iguana, o hay canciones como Dios bendiga a los gusanos, ujú, ¿no? Y era como que un concepto medio bizarro y medio ujú, extraño, ¿no? ujú. Que no duró tampoco mucho el gusto, ¿no? Porque ya después sí se volvieron como un poco más pop, pero sí, definitivamente era un rock mucho más para la clase alta. Y bueno, también aquí vale la pena hacer la acotación de que pues Molotov nos vendieron la idea de que justo eran aquellos contestatarios que venían a derribar al sistema, pero lo cierto es que también tenían su varito. Sí, efectivamente. No venían Este, de abajo. no, pero bueno, ya Molotov es de la siguiente, Ajá, sí, 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 sí. ya es de la siguiente Sí, generación 15 años después. y haz de cuenta que pues efectivamente el Mickey, pues nadie lo quería Ujú, y no lo querían en ninguna parte y entonces pues él hace su banda y empieza con esta banda de Molotov con Jay de la Cueva, por ujú, cierto, que fue uno de los primeros integrantes de Molotov y en el primer disco Jay participa como compositor, pero después Jay, ya antes de que salga el disco, bueno, él metió a Randy ujú, en la batería porque ujú. eran muy amigos, y antes de que saliera el disco de Dónde Jugarán las Niñas, burlándose de Maná, Claro. pues se va a Fobia y se vuelve el baterista de Fobia, ¿no? Que porque decía que le llamaba mucho la atención cómo se vestían y lo bien que se veía Mileo, ahí haciendo diferentes cosas y colgándose un montón de situaciones y como a Jay le gusta la música combinada con la moda, pues se fue para allá y pues los Molotov, pues no les gustó, se molestaron, pero pues siguen siendo amigos y efectivamente, pues Molotov vino a marcar también una época pues muy importante en México dentro del rock y Molotov es un caso muy extraño, muy, muy extraño, porque por una parte tienen canciones de conciencia social muy fuertes, de las que ya hablábamos, como Dame el Poder, que sirvió como himno para la transición en México, Voto o latino. canciones como Voto Latino o como Frijolero, pero por otra tienen canciones muy rudas que la gente las consideraba ofensivas, ¿no? Como la canción del Pato, por ejemplo, que no quieren que la canten en ningún Ujú, lado, o Perra Arrabalera, o Chifla tu Mauser, ¿no? ujú. Entonces, no sé, era un grupo así que generaba mucha polémica, pero que sin embargo también es de los tres grupos de mayor proyección internacional, ¿no? Y que es de los músicos, de los grupos que han llegado a lugares impensables como Alemania o Rusia, ¿no? Y si usted no lo sabe, Alejandro Guizar conoce a esos vatos y los llevó aquí al centro. Al Corral de la Al Comedia. correr de la comedia. Es lo más bizarro también. ¿Puedes Pues platicar en 30 segundos qué Pues pasó ahí? mira, no había otro lugar, maestro. O sea, ellos venían, yo trabajaba en el radio, de repente un amigo de una compañía de discos me dijo, oye, traemos una banda nueva y pues queremos presentarla porque nos está costando trabajo meterla al mercado, porque pues obviamente era algo muy rudo, ¿no? Si creíamos que los hombres que eran groseros, bueno, pues Molotov les dijo, quítate que ahí Sí. te voy. Entonces era como muy difícil que entraran y pues me pidieron el favor y anduvimos buscando lugares y qué presupuesto tienes, pues 0 pesos y 0 centavos, pero muchas ganas. Y finalmente, pues el único lugar que se me ocurrió fue el Corral de la Comedia. Hablé con mi tío Manuel me dijo, oye, pero pues es que este es un lugar de teatro, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con la música? Y le digo, pero pues es que no tenemos otro, ¿no? Entonces préstanoslo y dijo, bueno, yo te lo presto y hagan lo que quieran. Y la primera rueda de prensa de Molotov aquí en Morelia fue justo ahí en el Corral de la Comedia. Ok. Gracias por No. recordar esa anécdota. Oye, y otra banda también, de las más importantes en México, Café Tacuba. Sí, claro. Que a Café Tacuba también le costó mucho trabajo entrar en el mercado, tuvieron muchos problemas de aceptación porque
pues la gente los veía más como folcloristas Ujú. que como rockeros, ¿no? Sin embargo, pues ellos tocaban en Rocotitlán y todas las canciones del primer disco, pues la gente ya se las sabía en la Ciudad de México y todos los que iban a Rocotitlán porque las cantaron en vivo durante 2 años antes de que saliera el disco, que dicho sea de paso, pues fue un super boom, ¿no? Sí, fue una banda que costó mucho trabajo. Yo todavía recuerdo, a mi mamá le causaba mucha extrañeza que el vocalista usara un tascal de las tortillas como sombrero, porque tenían una forma muy particular de vestirse, ¿no? Y de adornarse, si me permiten la expresión. Pero sí, fue mi primer concierto en vivo. ¿Y qué tal? Uf, maravilloso, fenomenal. No, pues es que la Es- verdad son muy buenos músicos y Rubén Albarrán, que por cierto tiene familia aquí en Morelia, Ajá. es muy, muy buen frontman, ¿no? Y llamaba mucho la atención, o sea, tanto que en los inicios de los que estamos hablando le decían el grupo de Rubén y los tiesos, porque pues Rubén Sí, corría, sí, camina para todos brincaba, lados. subía, bajaba y los otros. No, sí, ok. Entonces era Rubén Albarrán y los tiesos. Ok, Y ok. pues ya después se fueron soltando y pues ya hacen pues muy buen show, pero sí era un concepto muy, muy extraño, porque pues de repente sus grandes éxitos, como María, pues eran canciones que no tenían pues prácticamente nada que ver con el rock, ¿no? Y hacían también muchas alusiones a lo mexicano, Ujú. ¿no? Por ejemplo, Rarotonga, Ajá. ¿no? Que Rarotonga era un personaje de una serie de revistas que se vendían y que salía todos los martes. Por eso la canción dice que pues, hazme tuya cada martes, Ujú, ¿no? ujú. Y era así como un juego de palabras porque Rarotonga era esta afroamericana voluptuosa, exuberante, y que te Seductora. dijera seductor y que te dijera hazme tuya cada martes, te emocionabas, ¿no? Pero la publicidad era para que compraras la revista cada 8 días, ¿no? Ajá, Que ajá. salía los martes, y ahí habla de que pues Rarotonga se murió cuando las editoriales y todos los cómics y todas las publicaciones que habían dejaron de ser populares y se acabaron, ¿no? Ujú. Y que yo creo que Café Tacuba tuvo la gran fortuna de hacer un muy buen segundo disco, que eso le generó también la posibilidad de mantenerse en el mercado. Re fue un disco revolucionario, valga la expresión, ¿sí? Porque eran 30 canciones, Alex, 20, 20. 20 canciones y bueno, todavía en la emisión pasada, la semana pasada, estábamos hablando de el boom que generó tener un LP de 10 canciones y ahora se les ocurre a los buenos cafetos hacer un disco de 20 canciones. Cortitas, pero eran 20 Sí, ahora y buenísimas ahora todas. tú te preguntarás por qué las canciones de ese disco son tan cortas. ¿Por qué las canciones de ese disco son tan cortas, Alejandro? Porque los CDs Ujú, tenían un determinado tiempo de duración, entonces te tenías que ceñir al tiempo de duración. Entonces Gustavo Santaolalla, que era un productor argentino muy famoso y que venía pues de producir a las grandes bandas de Argentina y que le encargan producir, entre otros grupos, porque ha trabajado prácticamente con todos aquí en ujú, México, a Café Tacuba, o sea, les dijo, a ver, tienen dos opciones, o hacen un disco doble o se ciñen a este tiempo y las canciones las acomodan para que quepan, ¿no? Y ellos no querían hacer un disco doble, dijeron es que queremos un solo disco, ¿no? Y que sean 20 rolas, entonces se ciñeron al tiempo y por eso las canciones son tan cortitas. Pero volvemos a lo mismo, o sea, Re también fue un disco que al paso de los años ha sido considerado y catalogado como uno de los mejores discos ujú. de rock, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Y como dices tú, pues fue revolucionario, fue un disco que cambió también la industria de la música y que también puso muy en boga pues las fusiones, ¿no? Porque pues de repente te encuentras una polca norteña como La Ingrata, Ujú, ¿no? Te encuentras un bolero como Esa Noche, ujú, ¿no? Y luego de repente sí te encuentras algunas canciones, rockeras, por ejemplo, como El Ciclón, ujú, ¿no? Pero es una mezcla de ritmos así como muy extraña que en su momento no funcionó y que al menos en México nunca entendimos, ¿no? El primer país donde detonó
y el primer país donde entendieron este rollo fue en Chile. Ok. Y a partir del éxito que tuvo en Chile, fue que este disco se empezó a popularizar tanto que, pues de hecho, hace unos años hicieron una gira exclusiva, Ok. porque se cumplieron 25 años Ujú. del lanzamiento de Re y lo tocaron todo, ¿no? Entonces, si tú querías ver a Café Tacuba en ese momento, pues ibas, pero a chutarte Re de principio a Ujú. fin, o sea, no tocaban ninguna otra canción de otros discos, ¿no? Pues a pesar de que las canciones eran muy chiquitas, pues valía la pena, ¿no? O sea, o valía la alegría más bien, porque en realidad fue un disco maravilloso, al menos que yo disfruté mucho. Justo en el programa pasado estábamos hablando acerca de que era mejor si el CD o el cassette, y yo tenía una particularidad, una falsa creencia. Yo decía, si es un disco que me va a gustar mucho, lo voy a comprar en cassette para escucharlo de corrido, para no estar adelantando ni quitando. Si es un disco que creo que solo me va a gustar una canción, va a ser un CD, porque si tú recuerdas en ese tiempo, valían prácticamente lo mismo, Alex. Era muy económico, la verdad, la música. Entonces, yo el Re lo compré en cassette y después, claramente, lo tuve que comprar en CD. Pues sí, Era efectivamente, buenísimo. para la colección. Claro, por supuesto. Y pues ahora, pues como decimos, es un disco de culto, ¿no? Y bueno, tanto Mana Otra vez. como Café Tacuba, como Molotov, y ya un poco menos Caifanes y Maldita Vecindad, pues fueron de los grupos de mayor proyección internacional, pero aquí fíjate que se nos cuela un grupo que no es precisamente rock, sino que están más bien metidos en el ska, pero que también tienen una presencia impresionante a nivel internacional, principalmente en Europa, y me refiero a Panteón Rococó, ¿Ok? que es un, que es un grupo que realmente conozco poco. Ujú. O sea, no te diré que estoy ¿Familiarizado? muy familiarizado con su música, pero sí reconozco que son de estas bandas que han tenido un impacto mucho, mucho, muy fuerte y que también fueron de los primeros que empezaron a tocar en festivales importantes en Europa y que también han llegado a países como Holanda, como Alemania, que de repente dices, oye, pues este tipo de bandas, ¿cómo pueden funcionar, no? En esos países donde la cultura es tan diferente, donde el idioma es tan distinto y que sin embargo tienen una penetración impresionante. Sí, y has dicho dos palabras mágicas, han tenido, porque debemos de decir que esta banda tiene su público muy específico y hasta la fecha son fieles seguidores de Panteón Rococó y donde se presenten, en las ciudades donde se presenten, nunca van a estar solos, Alex. Siempre tienen ahí a su público cautivo, que no los abandona y que siguen ahí. Efectivamente, y bueno, su vocalista, el doctor Shenka, ha tenido pues este impacto tan fuerte no solamente en el público, sino también en la industria y se ha ganado el respeto de los rockeros, que ha sido invitado para cantar muchos éxitos de rock, Ujú. con diferentes artistas y con diferentes grupos, ¿no? Y esto habla pues de la presencia importante de Panteón Rococó en la escena musical, que como te digo, es una banda más tirada al ska, más tirada a los ritmos latinos, que sí tiene pues, digamos, algunos toques de rock, pero así como de pasadita, ¿no? O sea, Ujú. como que su estilo es otro, pero es otro de los grandes grupos que tiene una proyección internacional impresionante. Sí, aun cuando la disquera no le apuntó jamás a una inversión máxima como pudimos ver de algunas otras bandas, porque debemos de decir que, por ejemplo, en el caso de Caifanes, sí, sí lo tuvieron, ¿no? El Nervio del Volcán fue un disco que fue muy publicitado, por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que fuera un mal disco, pero sí fue muy publicitado y en Panteón Rococó nunca recuerdo haber escuchado que haya sido tan publicitado sus grabaciones. Sí, porque incluso su música, pues era así como esto de protesta social, ¿no? Como la de la carencia, ¿no? Ujú. Y así como que no encajaba con lo que radialmente la gente estaba acostumbrada a escuchar. Y aunque
Caifanes, pues no era tanto, pero sí era distinto de repente el mensaje y la música, y obviamente pues sí las disqueras le apostaron mucho a Caifanes, y estamos hablando de los grupos más importantes de rock en México, porque habrá que decir que pues hubo muchos más Claro. que no tuvieron la trascendencia que tuvieron estos, ¿no? Y que BMG Ariola, en su momento, esta Ujú, compañía de discos, hizo un subsello que se llamaba Culebra, ujú, que en un momento lo dirigió Diego Herrera, el tecladista y saxofonista de Caifanes, ujú, precisamente, ¿no? Y por ahí desfilaron bandas como Santa Sabina, ujú, y nuevamente aparece otra mujer icónica como Rita Guerrero, ¿no? ujú. Buenísimo. Y que no tuvieron pues este impacto tan fuerte, aunque también tenían por ahí su nicho de público, Ujú, ujú, ¿no? Otros grupos de ese tiempo de Culebra, estamos hablando, por ejemplo, de La Lupita, ujú. ¿no? La Paquita Disco. La Paquita Disco, el cover de Los Tigres del Norte de Camelia la Ajá, Tejana, la de Ja Ja Ja, ajá. que quizás son así como sus canciones Más conocida. más conocidas, pero que no tuvieron esa penetración y ese éxito que tuvieron estas bandas. Otro grupo que también estuvo firmado en Culebra, estamos hablando de La Castañeda, ¿no? Ok. Ujú, Que también tenían una música un tanto extraña, y se metían acá a rollos de los sueños y de las enfermedades mentales ujú. y bla, 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 y así como que, pues tampoco, como que tampoco encajaron, como que tampoco encajaron mucho. Sí, La Castañeda fue una muy buena banda de rock, igual, como ya lo hemos dicho, a lo mejor no tan publicitada, pero que sí, de alguna o de otra forma, ha marcado, marca la historia del rock mexicano. Efectivamente. Y bueno, y ha habido más bandas que han seguido haciendo rock, pero que no han tenido esa presencia ni esa trascendencia, mi estimado. Entonces, para ya ir cerrando esta emisión sobre el rock mexicano, ¿saldrá de terapia intensiva? ¿Irá a salir una banda como estas de las que hablábamos, como Caifanes, como Café Tacuba, como Maldita Vecindad, como Maná, que de repente vengan a reivindicar el movimiento rock and roller? Yo creo que tal vez porque lo veo en México, no es propiamente mi deseo, pero siento que el rock urbano puede ser la única forma, mi estimado amigo, de que pueda subsistir y pueda volver a generar esta conciencia social que se requiere en el país. Creo que por ahí puede ser la única vía por la cual puede el rock mexicano resucitar de forma distinta con el rock pop, que si bien sigue existiendo, un poco el indie, pero si quiere realmente estallar el rock mexicano, tendrá que ser por ahí. Es lo que yo creo. Pues sí, así es de que jóvenes que nos están viendo, y si no nos están viendo Ujú. jóvenes, el público que nos está viendo, que conoce jóvenes, incítenlos, motívenlos a hacer su banda de garage, porque tal vez, quién sabe, de una cochera de la ciudad de Morelia pueda surgir la banda que va a hacer resucitar al rock mexicano. Mi estimado Rulas, muchas gracias por haber estado con No, pues nosotros en esta gracias a ti, mi emisión. querido amigo. Listo, vámonos. ¿Listo? ¿Pues ya? ¿Tan pronto? Pues sí. Bueno, pues vámonos. Siguen aquí en Carisma TV, véanos todos los viernes a las 20 horas 8 de la noche, y recuerden que seguimos en comunicación porque la vida y el show tienen que seguir. Sí, tienen que seguir. No escuchen maná.